Buenas noches, bienvenidos a El Salvador. Un placer más que enorme volvernos a reencontrar en esta su entrevista, 8 en punto. Qué rico es volvernos a reencontrar abriendo la semana, una semana que se perfila para todos los salvadoreños dentro de los diferentes actos litúrgicos, el poder celebrar la Semana Santa, por supuesto, en compañía de su entrevista 8 en punto. Esta noche conversaremos con Ulises del Dios Guzmán. Vamos a conversar con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y también con el señor Nelson Flores de FESPAD. Conoceremos cuál es su posición sobre las diferentes articulaciones de propuestas que se están dando por parte de algunas personas con relación al combate de la criminalidad en nuestro país. Sacar a la Fuerza Armada dentro del territorio salvadoreño. ¿Qué es lo que se puede hacer para contener de una u otra forma los altos índices delincuenciales? Unos hablan de reformas de leyes, otros de una ley que ya no responde a la actualidad. Esta noche conversaremos con nuestros invitados de este tema. También los invitamos a que nos acompañen a participar en las preguntas que ya hemos articulado para todos ustedes esta noche y por supuesto que usted nos diga cuál es su opinión con relación a lo que se debe hacer con relación al combate de la delincuencia. Antes, permítanos saludar a quien noche tras noche hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, nos incorporamos, señores, y con gusto le damos la bienvenida a don Nelson Flores, quien es miembro de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Un placer tenerlo en su casa. Gracias por acompañarnos. Y también le damos la bienvenida al licenciado Ulises del Dios Guzmán, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Sí, licenciado, un placer. Gracias por acompañarnos. Un gran gusto. Gracias, el gusto es mío. Quisiera compartir con ustedes parte de las noticias más importantes que han acaecido en los últimos días en la madera de los rotativos y para tal efecto, permítame y le comparto el collage de estas noticias. Atacan a patrulla policial en la comunidad Nuevo Israel de la jurisdicción de San Salvador. Gobierno propone más militares, depuración de reos y declaratoria de emergencia. Analista llama la atención cuando dicen vamos a llamar a la reserva si sus hijos son mareros. Gobierno, el Consejo para la Seguridad Ciudadana apoya medidas excepcionales por la inseguridad. Director de la PNC, estado de excepción no soluciona la criminalidad del país. Landa Verde, el director de la policía, estado de excepción no es la única medida que se puede tomar. Desplegarán más policías y soldados en zonas asediadas por las pandillas. Fiscal General, el Estado necesita recobrar territorios que han sido tomados por las maras. Gobierno descarta aplicar estado de excepción en el país. Y con esta última nota nos incorporamos nuevamente acá al set. Y inicio quizás con usted, licenciado Ulises de Dios Guzmán, donde el gobierno ya prácticamente ha descartado algo que dentro de la Constitución, porque tiene obviamente rango constitucional, se suscribe como un régimen de excepción. El que tomó fuerza en los primeros días del mes de marzo, poco a poco se fue debilitando porque muchos sectores, inclusive el mismo director de la Policía Nacional Civil, esbozó que existían otro tipo de medidas para el combate a la delincuencia. ¿Cuál es su opinión, por favor? Bueno, creo que, primero, buenas noches y gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí presente. Segundo, creo que estas cosas se dan porque el gobierno realmente no tiene plan contra la delincuencia, no tiene estrategia. Si nosotros recordamos, después de lo que ocurrió con relación a la matanza, alguien mencionó régimen de excepción. Probablemente la expresión, la palabra le pareció muy bonita, rimbombante al gobierno y comenzaron ellos a repetir la frase, la palabra. Otros la tomaron y hay funcionarios del Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa incluso, que ya estaban hablando del régimen de excepción, hasta hablando peyorativamente de aquellos que pudiéramos no apoyar el régimen de excepción. ¿A qué quiero llegar con esto? Al hecho de que si el gobierno tuviera una estrategia, como dice que la tiene, si el gobierno fuese encaminando positivamente en su estrategia, como dice que va caminando positivamente, pues entonces no es cualquier palabra bonita o expresión la que andaría siguiendo. Esto nos indica que el gobierno está perplejo, que no sabe qué camino seguir. En un cierto momento le pareció a él que esa idea extraordinaria del régimen de excepción podría ser bonita porque suena
aparentemente suena un gran instrumento, pero cuando se analiza específicamente cada uno de los derechos y garantías constitucionales que eventualmente pudieran haber sido suspendidos, resulta que no es un instrumento idóneo para poder combatir este régimen, esta situación de la delincuencia de las pandillas, sino que más bien el régimen de excepción que iban a imponer era un régimen en perjuicio de los ciudadanos. Solamente para mencionar alguna que otra idea, por ejemplo, limitar el derecho de reunión, realmente es algo que, bueno, de asociación y de reunión, pero el de asociación es un derecho legal, de la organización legal de las personas. ¿Qué organización de pandillas ha ido al Ministerio de Gobernación? Ha ido, por ejemplo, la Mara 18 o la pandilla, la MS, a pedirle personería jurídica, o están bravos porque el Ministerio de Gobernación les niega, por ejemplo, la inscripción de la Junta Directiva o la inscripción de una nueva clica? Esto es una cosa absurda, la suspensión del derecho de asociación, así como también es una cosa absurda la suspensión del derecho de reunión, la agrupación de personas para protestar, para discutir, reunirse accidentalmente para fines lícitos. Eso realmente no tiene sentido que se lo nieguen a los ciudadanos, porque los pandilleros no se reúnen públicamente, no hay derecho de reunión ejercido lícitamente por los pandilleros. Lo que hay son reuniones clandestinas, pero naturalmente que si no sabe la policía dónde están, pues no los captura. Y si supiera dónde están, entonces procederían a capturarlos sin necesidad de régimen de excepción. Y así podríamos ir uno por uno de los derechos y nos vamos a dar cuenta de que era un instrumento simplemente inútil. Perfecto. Licenciado Flores, voy con usted. La misma pregunta. ¿Qué opinión le merece? Sí, nosotros somos de la opinión que realmente el estado de excepción aquí, ya sea focalizado o de forma general, no va a traer ningún buen beneficio a la población, ya que se restringen varios derechos que al final, si no se ataca el problema estructural, las causas estructurales que han originado este problema, este fenómeno, difícilmente vamos a avanzar. El mismo hecho de sacar efectivos militares a la calle tampoco va a resolver el país. Ya sabemos que hay más o menos 11.000 efectivos militares, nunca han dado, nunca se les ha evaluado, ¿verdad? Nunca han dado una evaluación, nunca han dicho, miren, el hecho de haber sacado al ejército hemos tenido estos resultados. En ese sentido, no ha habido esa evaluación que nosotros creemos que es importante que se haga antes de decidir sacar más militares. Si ustedes recordarán, por ejemplo, también cuando se les dio mayores facultades en tema de seguridad pública, por ejemplo, en los centros penales, hubieron delitos que cometieron los mismos militares. Yo estoy hablando, por ejemplo, que hay registros cuando de abortos, ¿verdad? Entonces, si va a haber ese tipo de abusos de derechos humanos, difícilmente la población va a responder y se va a solucionar el problema de la violencia en este país, sino que es todo lo contrario, se va a ir creciendo. Entonces, en ese sentido, creemos que aquí se actúa en forma coyuntural, ¿verdad? Porque yo sí sostengo que sí hay una política de seguridad pública, que es El Salvador Seguro. El problema es que esa política no ha sido aterrizada y se ha podido ejecutar de forma concreta en cada uno de los territorios. Aquí cuando nos han hablado que comenzamos con 50 municipios, después 25, después 10 y al final no hay ningún resultado. Entonces creo que el reto es precisamente cómo ejecutar esa política de seguridad pública que es El Salvador Seguro. Entonces, si no resolvemos todos esos problemas que son estructurales, ustedes recordarán, por ejemplo, allá en el 2010, cuando hubo la quema del microbús en Mexicano, bueno, el gobierno respondió coyunturalmente. Entonces, ahí nació la ley de proscripción de pandillas. Y incluso en dicha ley, en su artículo 10 o 11, me parece, si no me equivoco, aparecía la creación de la ley de rehabilitación de pandillas, es decir, era complemento de esa normativa. Entonces, hasta este momento se está llevando a discusión esa normativa, nada menos el día de mañana
hay una segunda discusión sobre esa normativa, pero aquí lo que se necesita es tener voluntad política, pues que los partidos políticos realmente quieran resolver el problema de la violencia. Ok, ¿y cree que la hay, la voluntad política hoy por hoy, licenciado Flores? Bueno, yo creo que no existe. ¿Han no dado existe. muestra los partidos políticos de tener una voluntad genuina? Pues hasta el momento, cada uno, por ejemplo, en este momento, cada uno de los partidos ha presentado una ley diferente. El PDC ha presentado su propuesta, Arena ha presentado su propuesta y el Ejecutivo ha presentado su propuesta. Ojalá, esperemos que el día de mañana exista un acuerdo y que todo ese tipo de insumos que existe el día de mañana pueda, convertirse en realidad, pero que vayamos avanzando en solucionar el problema de la violencia en el país. Y quiero dejar planteado también de que no solo las pandillas cometen violencia en este país, también está el narcotráfico, el crimen organizado, los mismos sicarios, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que abordar este tema de forma integral. Perfecto. Vamos a una pausa, señores. Esto se llama 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Es un gusto para mí darle la bienvenida a don Benjamín Cuellar, quien vía telefónica nos hace parte de su agenda esta noche en 8 en punto. Don Benjamín, muchísimas gracias por atender esta llamada, exdirector del IDUCA. Un gusto. Gusto, Sergio. Gracias. Don Benjamín, estamos abordando tanto con el licenciado Nelson Flores como con el licenciado Ulises del Dios Guzmán diferentes temáticas. Una de ellas fue la iniciativa del régimen de excepción, pero también ahora se están manejando medidas excepcionales contra la delincuencia. En alguna medida se ha dado marcha atrás de una iniciativa que la Constitución recoge precisamente bajo esa figura de rango constitucional, un régimen de excepción. Pero ahora se está ponderando, o la población salvadoreña, mejor dicha, exige ya tener una presencia quizás un poco más sólida, no solamente de acompañamiento de la Fuerza Armada. ¿Qué opinión le merece? Yo en principio diría que más bien se debería hablar de un régimen, una decepción de régimen, perdón, o una decepción de Estado, en lugar de estado de excepción. ¿Por qué? Porque, por dos razones fundamentales. Uno, porque desde que terminó la guerra, el tema de la seguridad pública, ¿verdad? Una vez salido del país la misión de observador de Naciones Unidas, o incluso todavía estando acá en el territorio, esta misión, la famosa ONUSAL, se ha ocupado política y electoralmente, electoralmente, en lo básico, este asunto, este tema. Y posteriormente el tema de las maras, eso yo siempre lo he sostenido. Entonces, y la prueba está con lo que ha ocurrido recién, que ocurrió hace unos días, en el caso de los que acusaban al gobierno anterior de haber pactado una tregua, y lo acusaban con razón, ¿verdad? Pero también estaban dialogando y pactando, ofreciendo pactos y tratos con las maras. Entonces, eso es un manejo político electoral que se ha dado siempre. Francisco Flores lo hizo con el plan Mano Dura y la ley antimaras, en función de rescatar, ¿verdad?, el terreno perdido por Arena en las elecciones del 2003, en las legislativas y municipales del 2003. La otra razón por la cual yo planteo esto es porque no ha habido en la posguerra una política pública o una política criminal coherente, ¿verdad?, de Estado, de país, ¿verdad? Incluso se ha dado el hecho de que en el gobierno anterior, por ejemplo, hubo 3 políticas, porque hubo 3 ministros, hubo 3 viceministros de Justicia y Seguridad Pública, hubo 3 directores y 3 subdirectores de la Policía Nacional Civil, 3 directores y 3 subdirectores de la Dirección de Centros Penales, y no me recuerdo qué más, pero sí,
básicamente eso. Entonces, eso significaba que cada quien que llegaba hacía cambios en lo que se estaba impulsando. Y con este gobierno, que es continuación del partido FMLN en el Ejecutivo, ya van dos, creo yo. Una de política del Plan El Salvador Seguro, y ahora esto que es reactivo, ¿verdad? El plantear medidas excepcionales y sobre todo plantearlo, o como dijeron al principio, estado de emergencia o estado de excepción, en los 10 municipios, ¿verdad? Que se debían priorizar en el Plan El Salvador Seguro. Entonces todo esto significa que además del manejo político no hay una coherencia, y para terminar, ¿verdad? Son mentirosos, ¿verdad? Un lado y otro, ¿verdad? Y con doble moral, porque Don Benjamín, se acusan mutuamente. Perfecto. Aprovecharlo también con el otro tema que es importante, y es que yo planteaba que es imposible que en un país nosotros estemos arremetiendo contra la delincuencia común, o en algún momento contra las maras que por medio de la Sala de lo Constitucional han sido elevados a una categoría de terrorismo. Pero ¿y los funcionarios públicos dónde se quedan? Y yo quiero ingresar en el tema de los casos de probidad, don Benjamín, que de pronto parece que los diputados se ponen de acuerdo en todo lo que a ellos les favorezca, en aumentarse el salario, en hacer puentes, de pronto en meter una ley de probidad que les va a garantizar su tranquilidad. ¿Cómo podemos estar hablando en un país, don Benjamín, de un combate directo, frontal y enérgico contra cualquier manifestación de delincuencia, pero los políticos no quieren que nadie los toque? Mire, yo quiero recordar que el acuerdo básico en el proceso de negociación para ponerle fin a la guerra fue el inicial, el acuerdo de Ginebra, firmado el 4 de abril de 1990. Y allí se planteaban los 4 componentes del proceso de pacificación. 1, terminar la guerra, que se logró de manera impecable o casi impecable. 2, el respeto irrestricto de los derechos humanos, que no ha llegado a este país. 3, la democratización del país, bueno, lo que vimos es una caricatura de democracia, ¿verdad? Y con un maquillaje de democracia. Y 4, la reunificación, que más bien debería ser la unificación, porque el prefijo re es restablecer algo que existía, y aquí nunca ha existido unidad, para enfrentar los grandes problemas de la sociedad salvadoreña. Entonces, no ha habido unificación para enfrentar el hambre, la sangre, la corrupción, la impunidad, pero sí se unen para protegerse o para tener prebendas los políticos en la Asamblea Legislativa y que se derrame para sus partidos. Entonces lo que tenemos en El Salvador es un derrame del mal ejemplo, un rebalse del mal ejemplo. O sea, sus dirigentes le dicen a la gente, miren, así hay que actuar, con la trampa, con el engaño, con el golpe por detrás, con la patada, y así, de manera rastrera. Entonces, difícilmente un país va a salir adelante. Y quizás la última pregunta, don Benjamín, rápidamente para aprovecharlo, vimos nosotros donde en una audiencia una audiencia pública con relación de corte plena a la solicitud de detención de los militares por la Audiencia Nacional Española, se les negó la libertad a los 4 detenidos, más no a los otros porque todavía no se les ha encontrado, supuestamente, según las autoridades. Lo interesante es que conocimos en los últimos días de que hoy sí, por parte de la Audiencia Nacional Española, el juez Eloy Velázquez se va a solicitar nuevamente la orden de extradición. Prácticamente, yo no quiero adelantar nada, pero prácticamente la resolución en comento ha dejado ya prácticamente el camino allanado para que la suerte de los militares sea llevada hasta la península ibérica. ¿Qué opinión le merece? Mire, yo quisiera ser el equivocado, pero yo casi estoy seguro que esto es una pantomima, para hablarlo así crudamente, mejor elaborada que cuando vinieron las órdenes de captura en agosto del 2011, y que ¿por qué, don Benjamín? La sala plena, ¿verdad? Y ustedes tienen ahí un corte pleno de esa sala, ¿verdad? Que incluso yo lo dije en un programa antes con usted, ¿verdad? Me acusó de tener a mi hija trabajando en la corte para extraditar a los militares. Me acusó públicamente. ¿Por qué? Solo miren los 4 detenidos y el resto que no han sido detenidos. En los 4 detenidos, ¿verdad? Hay 3 de bajo rango y tenía que haber un oficial de un rango superior, un coronel. ¿Cuál es el coronel detenido? Benavides, que ese les asegura el silencio, ¿verdad? Hasta que recupere su libertad. Así ocurrió
ocurrió antes. Y los otros 3 son confesos de haber asesinado a una señora, a su hija y a 6 sacerdotes jesuitas. Esas declaraciones ahí están, en el expediente. Okay. Y van a decir que esos ya fueron juzgados y declarados inocentes los confesos asesinos y condenado el transmisor de la orden, el coronel Benavides, pero que ya fue amnistiado. Entre el resto hay 4 altos oficiales, de los que no han detenido, que hubo una juez en diciembre del 2000, que en una audiencia inicial dijo que no podían ser amnistiados, pero que los liberaba por prescripción. O sea que no fueron amnistiados y no hubo doble juzgamiento, porque no hubo sentencia condenatoria o absolutoria. Ok. Don Benjamín, muchísimas gracias por su participación. Que disfrute esta Semana Santa, que la descanse y por supuesto nuevamente volveremos a tocar a su puerta para que nos acompañe en 8 en punto. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. A jugar fútbol de playa, por lo menos. Gracias, muy amable. Lo vamos a tomar en cuenta. Gracias. Volvemos aquí nuevamente al set y hemos abordado con don Benjamín varios temas que vamos a tratar rápidamente de poderlos ir evacuando en la medida de lo posible. Ulises de Dios Guzmán, vemos nosotros la posibilidad de militares que vayan a la Audiencia Nacional Española por parte del juez Eloy Velázquez, y puntualmente quisiera oír su posición con relación a este tema, porque solamente a 4 se han detenido, donde de pronto uno misteriosamente dice, ¿y cómo es que la policía no los ha encontrado a los demás? Cuando tradicionalmente en el pasado se le dio aquella figura del resguardo que yo todavía la ando buscando en toda la legislación vigente aplicable a la materia y como abogado no la encuentro, pero ahora detienen a 4 únicamente cuando el mismo don Benjamín Cuellar dice, mire, no son ellos o son las personas que han detenido, como dijo el señor procurador, que menos responsabilidad tienen en todo esto. ¿Su opinión? Bueno, en realidad para mí esta es una cuestión que ya está decidida por la Corte Suprema de Justicia anterior. Existen razones por las cuales ni siquiera deberían de estar detenidos estos señores militares en este caso. Solo una razón voy a dar porque no alcanza por el programa, pero en el momento en que ocurrieron los hechos estaba en vigencia un artículo de la Constitución que prohibía, no es que no permitiera, prohibía la extradición de los salvadoreños sin ninguna excepción. Ese artículo se modificó en el año 2000 y se permitió, bajo ciertas circunstancias excepcionales, la extradición de los salvadoreños. Pero hay otro artículo de la Constitución que dice que los preceptos legales no pueden ser retroactivos, excepto en materia penal, cuando le es favorable al procesado. ¿Y de orden público? Bueno, es que esa es una categoría, orden pública es una cosa y sí, el derecho penal favorable es otra. Los tribunales en este caso, de extinción de dominio ya invitan. Ahí va la parte del orden público. Perfecto. Aquí en la materia penal es cuando le es favorable al procesado. En este caso, naturalmente, que capturarlo o volverlos a juzgar sobre la extradición es desfavorable. Por tanto, hay 2 razones de constitucionalidad ahí de peso sin entrar al fondo, porque en la materia de la extradición no se entra a juzgar el fondo, sino que simplemente es inconstitucional conocer otra vez de la extradición y por tanto ni siquiera deberían de estar capturados, porque esta difusión roja es la misma difusión roja de la vez pasada, simplemente hay una reactivación. Y no es cierto que la jurisprudencia haya cambiado, lo que cambió fue la legislación. Anteriormente no existía un precepto jurídico, ni internacional ni nacional, que permitiera que por la difusión roja El Salvador capturara a una persona. Pero, no existía. Pero para dilucidar esto, ¿por qué es la misma difusión roja del 2000? A eso voy. ¿Por qué? A eso voy. Después, en el código del 2009, se permite que la policía, o se autoriza, mejor dicho, que la policía pueda capturar por la difusión roja. Ese es el precepto que introduce esa variante. Pero ese precepto, naturalmente, del código del 2009 es posterior a la Constitución y a la reforma del 2000 y por tanto no puede aplicarse retroactivamente porque el hecho ocurrió en 1989. En consecuencia, tampoco esta difusión roja, que es la misma, autorizaba a la policía para capturar a los militares.
En conclusión, los militares ni deberían estar capturados ni deben de ser extraditados. Ahora, lo que pasa es que el tema de la difusión roja, antes de darle paso a usted porque es importantísimo y que es importante para mí manifestar lo siguiente. Si bien es cierto, la difusión roja, por lo que usted acaba de explicar, viene posteriormente en una nueva jurisprudencia jurisdiccional de lo que estamos hablando nosotros, y que esto viene no con efectos retroactivos. Recordemos que la solicitud de la Audiencia Nacional Española se da en el 2011, como dijo don Benjamín. El tema de todo esto, licenciado, es que usted no me va a dejar mentir. Días atrás hubo un conflicto de unos guatemaltecos que estaban siendo reclamados y tirados de un lugar a otro en Santa Ana por tráfico de droga. Y eso sí se fueron con dispensa de trámite para Guatemala. Ojo, mediante la difusión roja, que es una orden de detención. Si este no fuera el caso, yo le he invitado muchísimas veces a las personas que nos han acompañado, inclusive el defensor de ellos, ¿por qué no los lleva usted en esta fiesta de Semana Santa Antigua Guatemala? Porque se los van a detener. ¿Por qué no los lleva usted a Copán? Porque los van a detener. ¿Cuál es el problema que los detengan acá? Ahora, el tema de la difusión roja ya fue superado, porque la Corte días atrás dijo, no señor, van a seguir. Es decir, ese es un tema que me merece que en algún momento ya no lo podemos tocar, porque ya la Corte, para bien o para mal, ya se refirió sobre eso. Yo lo que quiero ir es más allá sobre eso, pero aguánteme un ratito. Su turno, su opinión. Sí, bueno, aquí está en juego también el derecho de las víctimas, ¿verdad? Yo creo que muchas veces hablamos mucho de las víctimas, pero no le damos la importancia adecuada a las víctimas, y en ese sentido creo que es importante que las víctimas tengan ese derecho de conocer la verdad. Por otro lado, también se ha hablado sobre el tema del doble juzgamiento, ¿verdad? Y en este caso, para mí no hay doble juzgamiento, porque se hizo una pantomima de ese proceso, ¿verdad? Y al final no se llegó al fondo de los hechos. Ya la Sala de lo Constitucional, en algunas resoluciones, que en este momento no recuerdo el número de esas resoluciones, donde dan esos criterios de que cuando exista, digamos, una pantomima de un proceso, pues eso no procede, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo qué? ¿Como un fraude a la Constitución? Como un fraude, sí, es que es un fraude el proceso, ¿verdad? Porque realmente no ha habido, digamos, un juzgamiento real de los militares en este caso. Y las víctimas están reclamando su derecho, pues. ¿Y cuándo se les va a dar ese derecho a las víctimas? O sea, solo a los victimarios. Yo creo que es importante el que la víctima conozca Ahora, su verdad. ¿cuál es su apreciación, licenciado Flores? Porque Estados Unidos, ante la solicitud de la Audiencia Nacional Española de extraditar al señor Inocente Montano, no titubeó y él va para España, indistintamente si fue un argumento, porque estos mismos argumentos que acabamos de plantear acá también se posaron en los Estados Unidos, sí, y ellos ahí en un tribunal dijeron, señores, va para España. Va para España, sí. Sí, no, es que para los militares, en nuestra opinión como institución, tienen que ir para España. Ahora, con esto no estamos diciendo si son inocentes no o son inocentes, estamos sino una que valoración, allá claro. se les va a hacer el proceso, allá se va a saber si son culpables o no son culpables. O sea, solo necesitan la presencia de ellos en España. Ahora, ¿no le parecería a usted, licenciado Flores, como yo los he invitado, con el que yo he conversado aquí con todas las partes, yo trato de homologar la participación? Mire, tratemos de salir de esto, porque es como una pelota que usted le pega y se la vuelve a encontrar adelante. Si ustedes son inocentes, ¿por qué no van, agarran un vuelo y se presentan ustedes en la Audiencia Nacional Española? Y allá van a quedar absueltos porque son inocentes, sí, y al final regresan al país y no ha pasado nada, ¿no cree? Claro, o sea, al final ellos perfectamente se podían quitar, ¿verdad?, ese peso de la persecución allá en España cuando los declaren inocentes. O sea, okay. Vamos a otra pausa, señores. Esto es 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Quiero abordar un tema que es importantísimo también, y es el tema del ente castrense.
porque está relacionado. Vimos nosotros, obviamente, ante la solicitud de la Audiencia Nacional Española, y a preguntas de su servidor muchísimas veces yo le he cuestionado a diferentes representantes de este sector diciéndole, mire, se han dado ciertos ascensos misteriosamente al hijo de Inocente Montano y al hijo de Domingo Monterrosa. No, pero eso es algo normal. Sí, pero ¿por qué en este momento? Es decir, porque en política nada es casualidad. Es decir, yo iba pasando, usted sabe que eso en derecho tampoco no existe. El tema es que una cosa me lleva a la otra. Licenciado, ¿cree usted que en alguna medida el tema de sacar de una vez por todas a la Fuerza Armada, como en algún momento a los reservistas que se llamaran, se estaban planteando en las medidas excepcionales que la Constitución ya franquea, cree usted que es la solución a todos los males? Antes de que usted me conteste, fuimos nosotros a las calles a preguntarle a los salvadoreños, ¿qué opinan ustedes sobre los altos índices de homicidios en nuestro país y la posibilidad concreta de que la Fuerza Armada pueda salir de una vez por todas a las calles? Y esto nos dijeron, escuche. Para eso está la Fuerza Armada, para defender el país, va. Y ahora estamos en una guerra prácticamente. La verdad sí estaría de acuerdo, porque sí, la situación ahorita sí está un poco crítica, entonces creo que se deben de tomar un poco de medidas extremas para ver si se puede bajar un poquito lo que es la violencia acá en el país. Pues sí, yo estoy de acuerdo en que lo saquen a combatir la delincuencia. Creo que es una muy buena idea, ya que la delincuencia se ha alzado mucho en este tiempo. La verdad sería bueno, porque necesitamos, la verdad, más protección, y la Policía Nacional no hace nada por ello. Entonces sí sería una buena estrategia, y espero que se cumpla. Si en caso es así, espero que se cumpla, porque al final los afectados somos nosotros. Ellos andan en carro tranquilos, están con guardaespaldas algunos, que el ciudadano es el que al final es el afectado, y sería bueno. Licenciado, sus reacciones, por favor. Bueno, creo que la sociedad lo que está expresando es que todavía confía en la Fuerza Armada. Digo porque la confianza en la Fuerza Armada también se ha venido debilitando, dado el comportamiento desde las altas esferas de mando de la Fuerza Armada. Y porque además la Fuerza Armada no es que hasta hoy va a entrar en el combate contra la delincuencia, particularmente la delincuencia de las pandillas. Mire, esto ya es crónico, porque en este gobierno, en el anterior gobierno, etcétera, la medida excepcional en circunstancias extraordinarias que permite la Constitución, hay que decirlo claramente, ahora es algo ordinario. A nadie le importa que lo extraordinario se haya convertido en ordinario, porque hay necesidad de que la Fuerza Armada esté presente, pero la presencia de la Fuerza Armada no ataca las causas estructurales de generación de la delincuencia, de nacimiento de la delincuencia, de generación y expansión de las pandillas. Por tanto, lo que vamos a tener es más Fuerza Armada en las patrullas, más gasto por parte del gobierno, pero probablemente el nivel de delincuencia va a seguir igual o podría todavía ser peor. ¿Usted sacaría la Fuerza Armada? Bueno, yo la sacaría, pero no solamente como medida aislada. Es que el problema es que yo no le escucho al gobierno que tenga una estrategia para combatir la génesis de la delincuencia. Y en consecuencia, si la génesis de la delincuencia de las pandillas va a seguir igual, simplemente vamos a tener más Fuerza Armada por todos lados, y probablemente donde haya la Fuerza Armada o vaya pasando va a estar seguro. Pero inmediatamente de que se va, después detrás de la Fuerza Armada, va a haber de nuevo delincuencia. O sea, no va a servir para disminuir sensiblemente la delincuencia hasta que se piense en cuáles son las causas que generan el problema de las pandillas, y se piense en atacar ese problema no solamente con la represión, que naturalmente estoy a favor, una represión por supuesto que debe ser intensa, pero esa no es la solución, porque simplemente combatir la represión sin darles opciones a los que ya son pandilleros, y sobre todo a los que vienen y se encuentran en situación de vulnerabilidad, que son susceptibles de ser o coaccionados o seducidos por las pandillas, van a seguir engrosando las líneas de las pandillas. Perfecto. Licenciado Flores, voy con usted, por favor, su opinión. Sí, bueno, no estamos de acuerdo en que el ejército no salga a las calles mientras no se haga una evaluación de todos estos años, qué resultados ha dado la Fuerza Armada en temas de seguridad. ¿Usted lo sacaría, la Fuerza Armada? Lo sacaría siempre y cuando tuviera una evaluación para corregir errores
Y si lo saca usted, ¿no estaríamos hablando de un fracaso de las políticas de combate a la delincuencia de este gobierno? Sí, porque al final el problema, como dice Ulises, el problema hay que atacarlo de fondo, de raíz, es decir, qué es lo que genera la violencia en este país, porque si no es lo contrario, vamos a gastar más recursos en armas, en vehículos, en radios, pues en todo el equipo que necesita, digamos, tanto la policía como el ejército, mayores salarios, dietas, encuartelamientos, si es que están pensando en eso, o sea, todos esos recursos. Pero, licenciado Flores, ¿cuál es la razón por la cual cree usted que si la Sala de lo Constitucional ya los declaró terroristas a las maras, no saca usted al ente castrense? ¿Cree usted que es un tema ideológico donde el FMLN no solamente aceptaría el gobierno de turno el fracaso de las políticas públicas de seguridad, sino por lo que inició el FMLN cuestionando en aquel entonces a la Fuerza Armada y que ahora le tiene que pedir auxilio? Sí, cuando la Sala, en la sentencia que da y que lo declara, no es que lo declare en la resolución como terrorista, sino que lo hace en un análisis que está haciendo para lo que es las pandillas, ¿verdad? Pero en su propia resolución no aparece el tema de terrorista. Cuando se le preguntan a los magistrados que por qué hacen eso, ellos dicen, bueno, es solo porque como ejemplo de que eso es ser terrorista, pero sí no hacen una resolución concreta de decir, bueno, esto es, porque al final no se podrían capturar. Y que ese es el problema de la legalidad que hay con esa declaración, ¿verdad? Que no es resolutiva. Hemos visto nosotros algunas empresas en los últimos días, licenciado, cerrar en nuestro país. Hemos visto de pronto a una empresa de agua embotellada decir, señores, está en peligro la vida de mis empleados, yo no me voy a exponer. Estamos hablando de una transnacional. Muchos actores del gobierno respondieron ante esto diciendo, es normal que empresas cierren en el país, se vayan cuando están siendo extorsionadas. ¿Es normal, licenciado? Naturalmente que, bueno, si las empresas son extorsionadas, creo yo que lo primero que las empresas hacen es trata de resistirse a la extorsión, porque naturalmente no les gusta regalar el dinero. Si eventualmente tienen que pagar la extorsión, en realidad es porque no encuentran otra opción para poder sobrevivir. Y cuando la extorsión o el pago de la extorsión es demasiado alta, pues entonces no tienen más opción que cerrar, porque probablemente con el pago de la extorsión pueden quebrar. Ahora, con relación a esa declaratoria de terroristas de las pandillas, realmente eso le ha hecho más mal que bien al país. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no hay una declaratoria en el fallo. No era objeto del proceso. No es un elemento necesario en el razonamiento para tomar la decisión. No hay sustento ni fáctico ni jurídico para salir con esa declaratoria. Y hay discusión sobre qué valor tiene eso. Y eventualmente ya hay confusión también sobre qué es lo que vale de una sentencia y qué es lo obligatorio. Ya no solamente el razonamiento, que tiene sentido, pero cuando se trata de elementos o premisas necesarios para tomar la decisión, pero cuando se trata de un elemento que no es ni parte del objeto, que no es parte de las premisas necesarias para tomar la decisión y que no está en el fallo y que aún así se discuta si tiene o no valor, imaginémonos la incertidumbre que produce, que genera con relación a cómo interpretar todas las resoluciones judiciales. Realmente le hizo más mal que bien al país, aparte de que, y los miembros de las pandillas están asustados, están intimidados, afligidos, porque ahora, además de pandilleros, le llaman terroristas. Para ellos, mejor, porque los han elevado de categoría. En la lógica criminal, los han ascendido, de modo tal que eso de nada ha servido. Ok, perfecto. Con eso nos vamos a otra pausa. Esto se llama 8 en punto, señores. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Queremos saludar a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Al igual que a usted, permítame, le damos vuelta acá, que también está presente en vacaciones de Semana Santa, porque muchísimos empleados públicos ya están de vacaciones.
Licenciado Ulises de Dios Guzmán, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta su entrevista y por supuesto le queremos desear que vaya a las procesiones, que vaya a comer torrejas, que vaya a confesarse si en algún momento visita cualquier tipo de... Bueno, vamos a hacer la lista, porque puede ser larga. ¿Cuál lista? La lista de los pecados. Para no, la pero confesión. que sea breve, en una forma sintética, Bueno, porque si no, no nos va a lo alcanzar. vamos a hacer de modo estructural, entonces el señor va a entender. Porque hay otras personas que están esperando en la... Licenciado Flores, Bueno, muchísimas muchas gracias por su gracias. tiempo, muchísimas gracias por Sí. habernos acompañado. Quizás solo Por favor. brevemente, que lo que sucede es que está pasando un fenómeno que a mí me parece que es importante que se investigue, y es que algunas empresas le están cobrando a los trabajadores impuestos para pagar las extorsiones, ¿verdad? Entonces, eso me parece que es grave, ¿verdad? Que no se debería hacer, y que es importante poderlo, que la Fiscalía investigue pues ese tipo de hechos también. Perfecto, y bueno, con esa intervención nosotros llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No nos resta más que agradecerle a todos ustedes el tiempo dedicado y por supuesto que disfrute las vacaciones, usted que ya está en vacaciones, sus merecidas vacaciones, disfrutando la entrevista 8 en punto. Recuerde, el día de mañana estaremos nosotros en su entrevista 8 en punto, estaremos conversando con muchísimas personas que por supuesto van a ser parte de todo el andamiaje de temas a lo largo y ancho de la semana que usted desea conocer. Soy Sergio Méndez, si le gustó la entrevista, coméntela mañana, será hasta el día de mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.